Concluye otro fin de semana en la primera división del fútbol femenino español y es por ello que hoy en Fútbol Entertainment aprovecharemos para destacar los mejores momentos de la jornada número 28 de la Liga F. Concluye otra jornada en el fútbol español y estamos cada vez más cerca del ansiado final. Ya conocemos a aquella que levantará la gloria o ya la ha podido llegar a levantar. La dinámica de quiénes se salvarán está casi sentenciada y la propuesta de quién sorprenderá a Europa ya empieza a dar momentos de felicidad. Y por ello, a lo largo de este análisis trataremos de destacar los mejores momentos de la jornada para poder llegar a destacar a aquellas que han hecho la diferencia o a aquellas que lo han intentado hasta el final. Y como siempre, poder llegar a destacar a las grandes referentes de cada uno de estos grandes conjuntos. Antes de comenzar, como siempre, también nos gustaría invitarles a que pudiesen llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas de las que elaboramos contenido, ya que ello nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Además de ello, también si este tipo de contenido les gusta y les entretiene, el que lo puedan llegar a demostrar con un me gusta o compartiéndolo representa mucho para este pequeño medio de comunicación. Ahora, sin más preámbulos, pasaríamos a dar un rápido vistazo al desarrollo de la jornada, pudiendo llegar a ver cómo los resultados han podido llegar a influir en la clasificación. Comenzaríamos destacando el enfrentamiento entre Real Club Deportivo Español y Badalona Women, enfrentamiento que concluyó 1-1. Además de ello, el duelo entre la Real Sociedad de Fútbol y Granada, que concluyó con goleada Shuriurdin por 3-0. Además de ello, una victoria importante para Sociedad Deportiva Eibar ante Alhama Club de Fútbol, que le representa retener la categoría. Y otro gran duelo fue el enfrentamiento entre Athletic Club y Depor, que a través de una gran acción de gol de Ainhoa Marín, representa también una importante victoria para establecerse en la zona media. Además de ello, encontraríamos el duelo entre Levante y Unión Deportiva y Duts Logroño, que ha certificado la salvación de Duts y matemáticamente equipo de Primera División durante otra temporada más. Más adelante encontraríamos el Derby de Madrid, en el que Real Madrid, a través de su gran referente, capitana, goleadora y máxima asistidora en su historia, Caroline Weir, logra vencer al férreo Atlético de Madrid de José Herrera. Más adelante también el duelo entre Costa de Tenerife y Fútbol Club Barcelona, que concluyó con remontada 1-3 en beneficio de las de Peray Romeu. Con ello, la clasificación del fútbol femenino en su máxima categoría se mantiene con Levante, Unión Deportiva y Alhama Club de Fútbol en posición de matemáticamente ya relegación. Además de ello, salvadas equipos como Duts Logroño, Eibar y Real Club Deportivo Español en la zona baja. En la media tabla, FC Badalona Women. Además, en la media tabla también encontraríamos a Athletic Club y, por supuesto, de cara a las posiciones altas, a Costa de Tenerife con 50 puntos. Atlético de Madrid, semejanza en puntos. Además de ello, tercera en la clasificación, 63 puntos para lograrlo la Real Sociedad de Fútbol, que regresa a Europa. Y además de ello, Real Madrid se mantiene con 66 puntos, segunda clasificada en esta competición. Y por ahora, por otra jornada más, ya consagrada como campeona de la competición, la institución de Fútbol Club Barcelona, que retiene el porcentaje de seguir ganando y haciendo la diferencia. Habiendo visto cómo los resultados han podido llegar a influir en la clasificación, pasaríamos a destacar de forma directa cada uno de estos grandes duelos de forma individual. Y para ello comenzaríamos destacando el duelo entre la Real Sociedad y Granada, enfrentamiento clave para definir ya la celebración y consecución de uno de los grandes objetivos de la historia de la Real Sociedad, el volver a la Europa, perdón, el volver al sueño de Europa. Además de ello, la dinámica de tal vez soñar con la competición más relevante del planeta, la UEFA Women's Champions League. Además de ello, enfrente un equipo bastante férreo y la capacidad también de poder llegar a haber sorprendido bastante a lo largo de esta temporada. Ahora mismo Granada tiene el mismo porcentaje de puntos o cercano al que pudo llegar a obtener la temporada anterior de la mano de su entrenador Arturo Ruiz. Y con ello llegaba el derbi de Arturo Ruiz para la dinámica de poder llegar a tratar de cerrar lo mejor posible la temporada. Ello superpone que por ahora la Real ha podido llegar a, con esta goleada, mantener a Claire Labogués con un margen cercano a en las últimas 5 jornadas, aportando 5 acciones de remate o gol que representan beneficio para cambiar el marcador. Una dinámica atractiva, ya que varias de estas acciones han nacido por la zona de las bandas y con ello el conjunto Shuriurdin se mantiene con una propuesta ambiciosa de romper líneas,
juego rápido y la oportunidad de ser quirúrgicas. Y así, específicamente, Cecilia Marcos podría llegar a cambiar el marcador. La pregunta se mantiene en si era un remate a puerta o no. Nosotros vamos a confiar totalmente en Cecilia y vamos a creer que fue un remate a puerta el que dio la apertura y con ello una consolidación de que poco a poco representaría un partido más positivo para la Real y así se demostraría a través de los goles en la segunda parte. De las futbolistas más desequilibrantes para Granada, como Mayoli Vaquerizo, destacaríamos su gran capacidad a la hora de hacer algo diferente y poder llegar en algunos momentos ser una figura muy desequilibrante hasta el final, previo a su expulsión, pero en general el sacrificio se le notó. Lastimosamente, pues de cara a las expulsiones, tal vez se puede llegar a desmeritar su labor en el campo, pero la verdad es que tuvo un gran partido hasta el momento en el que, bueno, llegarían las aglomeraciones de tarjetas amarillas. También para el beneficio de este Real Sociedad, una muy buena pareja en el centro del campo con Paula Fernández y Clara Shainova. Nos representa por ahora una Real que ya empieza a haber momentos de felicidad, como mencionábamos, de cara a un gran logro, pero también tendrán que mantener la perspectiva ya para pelear el día de mañana. Necesitan una plantilla fuerte, retener a varias de sus futbolistas, lo cual parece difícil, y la idea de prepararse, ya que estarán en la fase previa de la UEFA Women's Champions League. Por ello, un gran mérito y un gran cierre de temporada para Granada. Aprovecharíamos para destacar también el duelo entre Athletic Club y Depor, enfrentamiento que concluiría 0-1 con una agónica acción de gol en un momento clave del partido para el beneficio de Depor y con ello poder llegar a cambiar el partido a través de quién más sino Ainhoa Marín. De nuevo, una definición espectacular. De nuevo, efectividad y nervios de acero frente a la guardameta. Y al minuto 55 de partido representaba un cambio altamente significativo en el marcador, teniendo en cuenta que Depor había podido llegar a ejecutar en ese momento ningún remate a puerta, que a lo largo del partido solo fomentó tres, y más interesante aún que solo fomentó durante todo el partido dos remates y tres intentos, y solo uno concedió gol. Hey, estamos hablando de porcentaje matemático, un cerca de 87% de efectividad de cara a los intentos o la progresión de los intentos para Ainhoa Marín, 100% de efectividad, primer remate en el último tercio, gol espectacular. La característica interesante es la comparativa, que aunque a veces es deficiente y tal vez no nos puede llegar a definir un margen claro o específico del partido, bueno, Athletic Club pudo llegar a fomentar 17 intentos de remate. Lo interesante de ello es que dos de estos fueron a puerta, lo cual demuestra que es un equipo que prueba, que le encanta el poder llegar a remontar en zonas difíciles, que no está nada mal, pero la perspectiva de que en esta temporada se ha definido el que hayan perdido primero tanto gol y tanta capacidad de rol es porque ya conocen sus cualidades las rivales, porque no es tan fácil que referentes tengan que constantemente ser las figuras del equipo cuando solo tienen 18 o menos de 22 años, como Daniela Agore o Sara Ortiz, y con ello la dinámica de que es un gran equipo, cuenta con un gran potencial, pero el problema se mantiene en cómo puede llegar a ser la mejor guía el proceso de Athletic Club y veremos si sus referentes de cara al medular se mantendrán. Por ahora, el equipo ya se despide de la temporada de cara a lo transicional y para Depor, lo mencionábamos la jornada anterior, ya están matemáticamente salvadas, pero sigue siendo una buena victoria para demostrar por qué son equipo de primera división y por qué Athletic Club no está en las posiciones de cara al sueño europeo. Con ello, pasaríamos a destacar otro de los grandes duelos de la jornada, como lo fue el duelo entre Levante Unión Deportiva y Tuts Logroño, enfrentamiento que concluiría 1-4, ya certificaba el paso por los últimos momentos de Levante Unión Deportiva como equipo de primera división y por parte de Dus Logroño la oportunidad de que con una victoria le sería suficiente para que el porcentaje matemático pudiera llegar a avalar su permanencia debido a que Alama necesitaba que Levante Unión Deportiva pudiese llegar a ganar y con ello mantenerse en lo matemático para el cierre de las últimas dos jornadas que se avecinan y ello no ha sido el caso. Ha representado una incursión al espacio para la segunda parte y una rápida transición con un cañonazo espectacular por parte de Isina que daba la apertura del marcador en el tiempo inicial de juego, minuto 51 para la segunda parte. Luego con una grata conexión para el centro del campo y además de ello una incorporación por la zona de la banda, Anili
Leitner podría llegar a representar otra gran acción de gol y con ello un equipo muy contragolpeador y con muy buena capacidad en los remates. Hacía la diferencia ya con un marcador de 2 goles de ventaja, pero nada se detendría ahí, ya que Sheina Velasco, la seleccionada uruguaya, podría llegar a obtener una acción de gol también al minuto 74, de nuevo con una gran conexión y recuperación en la zona del centro del campo. Y además de ello, la jugada y partido de beneficio de las murcianas beneficiaría el poder llegar a encontrar un gol de Castro a la hora de una muy buena asistencia de Isina en la acción de córner y con ello desde el banquillo podría llegar a aportar la sentencia. Es decir, que Dutch Logroño ya es equipo de primera división para la campaña 26-27 y la dinámica de que Levante Unión Deportiva por ahora se despide con otra goleada. También un margen importante ya que por ahora solo pudo llegar a obtener 2 victorias esta temporada, un margen de 2 empates y además de ello 24 derrotas, uno de los peores márgenes en su historia competitiva y uno de los peores como equipo de primera división. Y de ahí la sentencia de si veremos a un equipo que no solo se despide el día de hoy de sus ilusiones y sueños ante un aspirante, y con ello la continuidad de otro equipo de cara a sobrevivir como Tuts Logroño para la temporada, sino también la premisa de si veremos lo que ha pasado con Sporting, Huelva, equipos como Villarreal o como Real Betis Balompié, cada vez más abajo en la zona de la clasificación de la REF, pasando de primera a segunda a tercera o tal vez la desaparición. Esperemos que no sea el caso, pero la dinámica siempre es difícil de cara a un equipo que en un momento de gloria tiende a poco descender las expectativas. Con ello, en enhorabuena para Dutz, la dinámica de esperemos volver a ver a Levante Unión Deportivo y a las Granota, que era lo que tratábamos de decir, muy pronto. Con ello, pasaríamos a destacar otro de los grandes duelos de la jornada, como lo fue el duelo entre Real Madrid y Atlético de Madrid, el derbi de Madrid que representaba la oportunidad de, por qué no, ante un rival de alto nivel, empezar a consagrar las mejores ideas y capacidades de cara a la siguiente gran oportunidad de salvar la temporada de cara al margen deportivo, la Copa de la Reina, para el conjunto colchonero y por parte de Real Madrid tratar de cerrar lo mejor posible la temporada en un proceso que promete muchas transiciones y cambios para la institución del fútbol español para el cierre de esta campaña, desde el proceso de la continuidad de referentes, desde el proceso de continuidad de lo que pasará para su entrenador y la dinámica futbolística de quiénes serán sus próximas guías, ya que varias de las futbolistas en el campo tal vez puedan llegar a ver sus últimos minutos con la casaca de Real Madrid. En general, un partido muy ajetreado, tácticamente muy interesante a través de la propuesta de Pau Quesada de no mantener al equipo muy alto en las presiones, sino poder llegar a ser bastante hábil a la hora de entender los roles de Atlético de Madrid, un equipo muy contragolpeador, y a la hora de brindarle poco espacio para poder llegar a lograr esta característica, se encontrarían mejores espacios para retener posesión y poder llegar a romper líneas. Y ahí el equipo buscaría más que vincular contraataque y presión, el poder llegar a tener ciertos movimientos rápidos, no tanto de dominio posicional, sino de rápida vinculación de espacios reducidos para atraer a la defensa y a las carrileros de Atlético de Madrid. Y a la hora de aprovechar sus espaldas, poder llegar a encontrar algo más de maxibilidad para los adelantamientos o por ejemplo básicamente que el recurso de línea de anclaje con una futbolista hiciese que Real Madrid pudiera llegar a rápidamente contar con mayor referentes en el área rival. De ahí podrían llegar a forzar acciones interesantes y una de las más relevantes sería la acción de balón parado que justificaría el poder llegar a cambiar el marcador a través de un centro de Eva Navarro. De nuevo un gran partido para la número 19 de Fútbol Club Barcelona, pero interesante que el centro representaría un rebote en el que Caroline Weir de nuevo haría la diferencia y con ello otra acción de gol en beneficio de sus cifras, como mencionábamos al principio, máxima goleadora y asistidora de la competición para Real Madrid en su historia y por ahora refuta en general un partido en el que se rotó bastante de cara a la idiosincrasia de quienes debían llegar a atacar y guiar la zona de ataque con Linda Caicedo, Naomi Ferrer y la línea de el rol de Alba Redondo, que de nuevo por la zona de las bandas vuelve a ser una futbolista interesante para Real Madrid, por supuesto, de cara al rol cambiante. Se mantiene la duda si no debimos llegar a ver a Alba Redondo por la zona de las bandas, especialmente como extremo por la banda zurda,
a inicio de temporada. Ahí es donde destacaría Levante Unión Deportiva, se mantendría como una de las máximas goleadoras y tal vez podría llegar a tener un Real Madrid un poco más dominante, algo que necesitaba para la temporada, pero es la idea de que por lo menos se están probando cosas nuevas y refuta por ahora que no siempre es la dependencia a las grandes referentes, sino a las futbolistas útiles que tarde o temprano para el día de mañana tienen que convertirse en futbolistas medulares. Caso contrario, pues eh, la duda de cómo puede llegar a encontrar un mejor proceso Real Madrid. También muy interesante por parte del once titular de futbolistas como Sheila García, un gran cierre de campaña para su nivel futbolístico, que de nuevo empieza a agarrar confianza de cara a sus capacidades de salida de balón y además de ello aporte ofensivo. En lo defensivo es una futbolista increíble, con ello siempre se espera que luego de la lesión estuviese en aptas condiciones tarde o temprano y además de ello de Rocío Galvez, que por ahora también genera competitividad de cara al rol del cierre de la campaña y siendo de las futbolistas más experimentadas para el equipo, realmente se le necesita y veremos si ello representará su continuidad, ya que, bueno, parece poco o nada las figuras que están aseguradas en este Real Madrid para el día de mañana. La verdad es que promete ser un equipo con muchas decisiones para futuro. Para Atlético de Madrid nos dejaría características interesantes por parte del once titular. La idea de que, aunque Sene Jensen y Gio Queiroz nos pueden llegar a demostrar tarde o temprano un buen nivel a la hora de compaginarse en el campo, todavía mantienen que cuando el rival puede llegar a retroceder, y especialmente algo que hemos destacado en las últimas jornadas, cuando el plan A no funciona del todo y ves un bloque tan cerrado y que no encuentras la posibilidad de tener carreras tan amplias para tus extremos, hace más difícil el poder llegar a tener algo más de protagonismo y dinamismo. De ahí el equipo tendrá que seguir mejorando en esta cualificación de juego, ya que Fútbol Club Barcelona promete de cara a la final ser un equipo sí dominante, que tal vez deje espacios a las carreras, pero que sabe muy bien lo que es retroceder y anular los carriles. Y teniendo en cuenta que es la mejor predisposición o herramienta de este Atlético de Madrid de José Herrera, tal vez podamos llegar a definir estos pequeños apismos de perder el día de hoy para tal vez aprender el día de mañana y tratar de llegar lo mejor posible para pelear por un título en lo que representa el próximo fin de semana. Con ello, pasaríamos a destacar otro de los grandes duelos de la jornada, como lo fue, por supuesto, el duelo entre Fútbol Club Barcelona y Costa de Tenerife. Una visita, como siempre, difícil a las islas y que estaba cada vez más cerca de representar que hubiésemos visto el primer empate de la temporada de Fútbol Club Barcelona, pero todo cambiaría para la segunda parte. Para Costa de Tenerife, destacaríamos que están cada vez más cerca si logran seguir sumando en las próximas dos jornadas por lo menos 2 puntos al poder llegar a consolidar su mejor clasificación en su historia en la primera división. Un hecho realmente increíble por la dinámica del equipo, que ha perdido constantemente referentes, ha encontrado muy buenas oportunidades de mercado para el inicio de la temporada y la consecución del cambio de entrenador de Eder Maestre a Gerard Martín por ahora demuestra un muy buen, pero dijimos Gerard, es Geray Martín, me disculpo, un muy buen cambio de cara a la perspectiva de los roles, pero no del sacrificio del equipo, y especialmente para el momento de la expulsión se mantiene un Fútbol Club Barcelona muy progresivo de cara al dominio en el partido, pero que tuvo mucho que trabajar y sacrificar para poder llegar a vencer a este gran conjunto y con ello un gran merecimiento para esta temporada. Lastimosamente, representó que en las últimas 3 jornadas, a la hora de perder 2 partidos de cara a sumar de a 3, no pudiese llegar a soñar con estar más cerca de la pelea por Europa, pero es el primer gran paso. Con ello, realmente la media tabla en esta temporada ha crecido mucho con los Granada, los Sevilla, que se han mantenido de forma sustentable en el cierre de campaña, y estos Costa de Tenerife para hacer más compleja la vida de, por ejemplo, equipos como Athletic Club o además de ello Madrid Club de Fútbol Femenino, que también era el que queríamos mencionar de cara a un margen muy prometedor, pero un rendimiento que no ha destacado demasiado en lo competitivamente deportivo hasta el final, pero en lo competitivamente deportivo también destacaba las campeonas ya elegidas de la competición, Fútbol Club Barcelona, en un partido sí ajetreado, pero que también mantenía una dinámica muy interesante, ya que Peray Romeu, de cara a las últimas 2 semanas en las que te has consolidado como campeona de la competición, ya has podido llegar a alzar el título y además de ello confirmaste el volver a ser finalista de la UEFA Women's Champions League,
aspiras en este duro partido a poner uno de tus mejores 11 titulares. Y además de ello, diríamos con el cambio más significativo de Gemma Font en la zona de la portería y el más sorpresivo de Aitana Bonmatí directamente en el 11 titular. Se espera que de cara a las últimas jornadas en Liga F, la número 14 de Fútbol Club Barcelona pueda llegar a sentir un margen más amplio de dosificación, y ahí todavía se siente algo renuente en el juego de rápida transición, de encarar, generar el movimiento rápido y la amplitud, algo que para ella normalmente es una costumbre, pero que de cara a su dura lesión, por ahora está volviendo a reencontrarse en el campo. Algunos errores en salida, no diríamos preocupantes, por lo que mencionábamos, la idea es poder llegar a verle con el margen de lo que mencionábamos en la final de la UEFA Women's Champions League, intentar errar para poder llegar a aprender y seguir reencontrándose como futbolista, algo muy importante de cara al cierre de campaña para una futbolista vital para la dinámica de las culé. En general, ahí un partido con muchas persecuciones, no tan futbolístico en lo destacable para las Blaugrana, sí más dominio posicional, pero en el que todo cambiaría a través del sacrificio de un Costa de Tenerife que dejaba una incursión al espacio, en el que Violeta Aquiles trataba de chocar y generar la interrupción de la jugada con Vicky López. El VAR o el video, en realidad el video support, determinaba que la acción era con un jalón de la zona del cabello o jalar la zona del cabello de Victoria Vicky López, y con ello sería expulsada. De cara a si es una acción o expulsión clara o manifiesta, la verdad es que el reglamento nos antepone si es una jugada en la que se debe llegar a ser más permisivo o permisiva de cara a la juez, si por ejemplo no es justificable de ser muy clara, o básicamente no se define o si es un jalón de pelo, si es demasiado leve o si es demasiado fuerte. Se define que es un jalón de pelo y ello debe llegar a atribuir a una agresión, y la juez de campo lo determinaría de esa manera. No es una jugada tan clara, hay que ser honestos, porque parece bastante claro que la futbolista trata de impactar a la camiseta de Vicky López para forzar que la jugada se detenga, pero el reglamento no estipula este tipo de características. Puede llegar a ser algunas veces injusto o arbitrario, pero el margen determina que si hay un intento de jalón de cabello o hay un jalón de cabello, más que específicamente si hay un jalón de cabello, pues hay expulsión. De ahí sería claro al respecto y tendría una buena justificación la juez de campo para determinar certeridad en la acción. Con ello, Fútbol Club Barcelona por ahora tanteó su mejor once titular para prepararse lo mejor posible para el fin de semana. De aquí veremos probablemente varias rotaciones de cara a las ideas de Pera y Romeu, si veremos un equipo más ágil o de dominio posicional con Claudia Pina o Salma Parayuelo para definir los roles, pero en general una característica interesante de un partido difícil, pero que por ahora mantiene que las blaugranas siguen ganando y haciendo la diferencia para buscar el tercer título de la temporada y por qué no prepararse para el cuarto. Con ello culminaríamos este análisis rápidamente destacando al mejor 11 de la jornada número 20. Perdón, siempre olvidamos las jornadas. Número 28 de la Liga F. En este caso, en portería destacaríamos a Mer Froms con un gran cierre de campaña para Real Madrid, realmente destacable. Una guardameta que por ahora demuestra un gran nivel y que tal vez pueda llegar a ser la titular para la siguiente campaña, teniendo en cuenta la despedida de Misa Rodríguez. Además de ello, en el bloque defensivo hay a Aguirre Zabala, un cambio muy importante para la dinámica de este Fútbol Club del 11 titular. Annie Leiner, futbolista de Dutch Logroño, le reconvertimos un poco, ya que en general es centrocampista barra lateral, pero un gran trabajo, no podíamos llegar a dejarle fuera del 11, y acompañándole destacaríamos a Raquel García Gallé y por supuesto Laura Camino, delantero centro reconvertida, pero que por ahora para Goicoechea le ha funcionado bastante bien por la zona del carril de cara a las carreras. Por parte del centro del campo destacaríamos a Clara Shainova y por supuesto a Patricia Guijarro, además de ello una de las futbolistas más relevantes para el cierre de campaña, Isina. Además de ello, por la zona de las bandas destacaríamos a Ainhoa Marín y por supuesto a Linda Caicedo, y como referencia ofensiva Claire Lavogués, también con un gran cierre de campaña realmente sobresaliente para la dinámica del sueño cumplido de la Real Sociedad. Como entrenador de la jornada, Pera y Romeu, ya que de cara a los cambios, por ejemplo con Kika Nazaret o Claudia Pina, se pudo llegar a lograr un segundo impulso para vencer a las isleñas o a las tefirenses, y con ello 3 puntos sobre la bolsa para seguir
obteniendo grandes récords y muy importante, una buena performance de cara a cierre de campaña. Con ello pasaríamos a destacar la fotografía de la jornada que representa la consecución de otra victoria más para Fútbol Club Barcelona, pero a través del buen nivel de sus cambios o dinámica de sus futbolistas clave. En este caso, para, por ejemplo, las Kika Nazaret, las Patricia Guijarro o en general las Claudia Pina o las Salma Parayuelo. Estas futbolistas de cara al trabajo en las sombras, la dinámica de poder llegar a aportar desde atrás para hacer que sus compañeras puedan llegar a aportar en los momentos clave. Y de ahí una victoria trabajada, muy difícil, pero una victoria. Y les representa seguir soñando con tratar de cerrar esta temporada lo mejor posible. Y veremos si ello representará de aquí a los próximos días la consecución de otro título. Con ello nos despedimos justamente preguntándoles de cara a la final de la Copa de la Reina cuáles pueden llegar a ser sus predicciones, consecución del título para quién creen que sea la ganadora y el resultado del duelo entre Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid. La ilusión de cada vez estar más cerca de conocer también quién se llevará el título de campeonas de la competición de Su Majestad. Con ello nos despedimos, como siempre, esperando su opinión en los comentarios y además de ello esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día. Como siempre, muchas gracias.